Nuestro invitado de hoy es cirujano general con especialidad en cirugía plástica, es profesor superior de medicina y doctor en ciencia médica. Muy bienvenido, doctor Guilherme Siem Mensuk. Gracias, Gabriel, muchas gracias. Quería arrancar con una pregunta. ¿Cuándo surgió las ganas de estudiar medicina? ¿Fue alguna influencia de la familia, Sí. de amigos, escuela? ¿Cómo fue? Cuando yo estaba cursando la secundaria, en tercer o cuarto año, me propongo que voy a estudiar alguna carrera universitaria. Dentro de las que yo pensé que podía tener algún tipo de probabilidad de que me vaya bien, estaba la arquitectura y la medicina. Entonces, cuando termino quinto año, hago lo que se llama el test vocacional. Un test vocacional implica una serie de preguntas, test, cosas, ¿no? Bueno, hago el test y en el informe que te dan al final del test, quien me hace la devolución me dice, mire, yo le voy a decir lo que usted no puede hacer. No puede hacer ninguna carrera relacionada con la ingeniería, no puede hacer ninguna carrera relacionada con los números desde el punto de vista de contadores, abogados, no. Y me pregunta, ¿y usted qué le gustaría? Digo, mire, a mí me gustaría o arquitectura o medicina. Y el tipo me dice, bueno, en cualquiera de las dos que elija le va a ir bien. Así que es su responsabilidad elegir. Bueno, me voy un poco contento porque ya sabía que lo que yo quería de alguna forma iba a andar bien y porque me saqué de encima un montón de otras posibilidades que sabía que no me iba a andar bien. Y elegí medicina realmente por una cuestión práctica. La facultad de medicina quedaba a 15 cuadras de la casa de mis papás. Y la de arquitectura tenía que tomar 2 colectivos. Entonces prácticamente digo, me conviene medicina, y me anoté medicina y realmente me fue muy bien, pero muy bien de verdad. Le puse toda la garra, todo el empeño, y cuando yo estaba en los últimos años yo sabía que quería ser cirujano. No entendía la medicina si no tenía una resolución quirúrgica. ¿Y cómo fue así, antes de llegar en la especialidad de cirujano, cuando usted estaba cursando la parte de cirugía, de las materias general? Sí, la asignatura cirugía me produjo un impacto importante porque sabía que podía resolver problemas serios a través de la cirugía. Lo mismo que la parte de accidentología, siempre me llamó la atención. Y bueno, tuve la suerte de cruzarme con un profesor que se interesó por mí, me invitó a ver cirugías en el sanatorio donde él trabajaba, y fui mi primera vez, y me costó la primera vez porque obviamente el olor del electrobisturí, la sangre y todo, medio que me impactó, pero me sentí muy contento, seguí yendo con este profesor a ese sanatorio, y bueno, y antes de terminar ya incluso empecé a ayudar en alguna cirugía y todo. Y eso me sacó otra idea de la cabeza. Yo sabía que cuando me recibía iba a rendir para ser cirujano, sí o sí. Entonces ahí se apasionó, fue siguiendo el profe. Totalmente. Yo entonces me recibí acá en la ciudad de Rosario, en la UNR, y en ese momento mi expectativa de crecimiento hacía que tenía que rendir para hacer la residencia en la ciudad de Buenos Aires, que tenía mucha mayor tecnología y demás. Entonces voy con unos cuantos compañeros, nos anotamos en las distintas residencias en Buenos Aires, tuve la suerte de que me fue bien, hice la residencia de cirugía general en el que en ese momento era el hospital más avanzado, que era el Hospital Naval de Buenos Aires, que se inauguró en el año que yo empecé la residencia, en el año 82, y contaba con cosas que en otros hospitales públicos no existían. Nosotros teníamos ecografía de urgencia en ese momento, teníamos tomografía de urgencia, las ambulancias que teníamos parecían las de las películas. Entonces ese hospital, durante ese periodo, que era gobierno militar, que disponía de un presupuesto gigante, entonces el hospital era muy muy bueno y teníamos acceso a un montón de tecnología y teníamos 11 quirófanos con circuitos cerrados de televisión. Entonces ahí hice mi especialidad de cirugía general. Y después, cuando ya terminé cirugía general,
mi idea era ser cirujano de cabeza y cuello. Cabeza y cuello. Porque en el hospital precisaban a alguien que siguiera en esa especialidad porque el anterior se estaba por retirar. Entonces me impulsaban para hacer cirugía de cabeza y cuello. Pero bueno, yo no estaba del todo convencido y en reuniones de amigos me dijeron, ¿por qué no haces otra residencia? Y ahí tomé la decisión de hacer la residencia de cirugía plástica y así fue como terminé como cirujano plástico. Hice las dos residencias. ¿Y por qué te llamó la atención la cirugía plástica? La cirugía, te decía que en la cirugía general me había llamado la atención la posibilidad de resolver problemas serios. Dentro de cabeza y cuello es muy importante porque las cirugías son terribles de cabeza y cuello. Y en cirugía plástica me gustó la prolijidad. En cirugía plástica me gustó mucho la devolución de los pacientes. ¿Qué quiere decir? Que puedo contarte una anécdota rápida. Estando yo todavía haciendo cirugía general, una paciente con un cáncer de hígado me viene a hacer la consulta para operarse de su cáncer de hígado. Y charlando con la paciente me dice, y a mí lo que más me preocupa es esta panza que me cuelga, el colgajo de piel. No le preocupaba el cáncer, le preocupaba el colgajo de piel. Entonces digo, bueno, te la podemos hacer también, porque yo me dedico a... No me diga, usted la puede hacer, sí, como bueno, ¿y cuánto saldría? Yo la verdad que no tenía idea ni cuánto salía, ni mucho menos. Entonces consulto con un cirujano plástico del hospital que era el Hospital Naval, y le digo, mira, tengo esta paciente, ¿vos me ayudás? Sí, ningún problema. Bueno, operamos a la paciente de su problema, que era un tumor de hígado, también le hacemos esto que se llama dermolipectomía, y cuando la paciente empezó a venir a la consulta para sacarse los puntos, nunca más me preguntó de su tumor, y cada vez que venía estaba agradecida, eternamente agradecida, porque le habíamos arreglado la panza. Entonces yo entendí que para mucha gente era más importante ese aspecto que la patología en sí que tenía. Y encima me pagaron. Y digo, bueno, esta es la cosa. Entonces, evidentemente me fui para ese lado, porque la gente que consulta por una cirugía plástica es porque realmente lo necesita. Nadie arriesgaría salud, tiempo, dinero, esfuerzo si es que no necesita algo. Puede, para los que lo miramos de afuera, parecer una pavada, que a nadie le importa que esta paciente tenía o no la piel colgando, a nadie le importa, ni al marido le importaba, pero para ella era trascendente. Era muy importante. Muy importante. Lo mismo veo varones que me consultan con problemas de ginecomastia, por ejemplo, que uno lo ve y dice, pero ¿qué problema puede tener? Y para él es un trauma gravísimo. Y si uno lo opera, le va bien y el paciente está eternamente agradecido, bueno, esa satisfacción importante solo la brinda la cirugía plástica. Entonces esta gratitud. Del post-cirúrgico. Sí. Vos ves la felicidad de la gente, que esa sensación de que lo estás ayudando, eso es fantástico. Qué bueno. Es una percepción que yo tengo, que tuve, que me inclinó hacia eso. Y hay una percepción que a veces, ponerlo a nosotros de afuera, no tenemos eso porque nunca tuvimos un paciente. Y muchos vemos la gente que, ponerlo que hace un implante o hace una lipo y habla, no, ahora estoy contento con mi cuerpo, pero no tenemos esta sensación de cuán contento está. Claro, no, lo difícil es entender que la necesidad la llevó o lo llevó a enfrentar el problema. Y eso está en directa relación con la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial dice que salud no es la ausencia de una enfermedad, sino la sensación de armonía desde el punto de vista físico, psíquico y de tu entorno social. Eso es el concepto de salud de la Organización Mundial. Y para estar en armonía con tu entorno, vos tenés que estar seguro de vos mismo y sentirte cómodo. Entonces, la cirugía plástica, su rama, la cirugía estética, no hay que menospreciar lo que lleva al paciente a consultar. Bueno, trazando una línea así de tiempo, cursó la medicina, cirujano general especialista, y después fue para el doctorado en ciencias de la salud. Y hoy es docente universitario. Tal cual. La docencia forma parte de sentir esta posibilidad de transmitirle a otra gente lo que a uno le gustó tanto y que lo apasiona. Entonces, mi idea es, yo siempre estuve rodeado de cirujanos jóvenes,
residentes que estaban haciendo la especialidad y que me ayudaron y que hoy, 20 años después, siguen en el mismo grupo, seguimos participando, yo aprendo de ellos y la docencia me obliga a estar actualizado. Y eso me importa muchísimo y me hace sentir joven otra vez porque nos mueven las mismas cosas. Como a ustedes, este asunto del uso de la tecnología, el uso de la inteligencia artificial, a mi edad sería imposible si no me moviera la gente joven al lado. Entonces la docencia es fundamental para mantenerse activo, renovado y estar actualizado. Ah, muy bien. Usted que está mirando a nosotros ahí y aprendiendo un poquito más con el doctor, este fue mi maestro, decía así, en cirugía. Tuve muy buenas clases, aprendí un montón, me encantó la parte de cirugía. Ya dejarlo me gusta acá, que vamos a seguir un poquito más esta charla. ¿Cómo no? ¿Cómo no, Gabriel? ¿Cómo fue? Así, ahora vienen algunas preguntas que la gente de Instagram envió a nosotros. Okay. ¿Cómo fue por primera vez dar clase dentro de un centro cirúrgico para alumnos de la universidad? Ok. Fue de alguna forma difícil porque yo daba por supuesto que había algún tipo de experiencia o conocimiento previo. Y me enfrento con alumnos que por allí no tuvieron, como tampoco lo tuve yo cuando era estudiante, contacto con un paciente de verdad o con una posibilidad de hacer alguna sutura o cosas como esas. Yo tampoco la hice en la facultad. Pero ahora, con tantos años después, pensé que era más fácil que los estudiantes lo hicieran, más en una universidad privada. Y me enfrenté entonces las primeras veces con que no tenían la noción básica de cómo hacer una sutura o de cómo curar una herida. Entonces, para mí es un desafío y me gustaría que mis alumnos se lleven en la cabeza la idea de decir, bueno, cursé la materia y me llevo esta posibilidad de cómo enfrentar a un paciente con una sutura o cómo palpar a un paciente la primera vez. Creo que eso es lo que uno desea de una materia como cirugía, que para mí es una materia fundamental en la carrera. Sí, porque ponerlo, dependiendo del paciente que recibimos nosotros como médico general, ahí en una guardia, vamos a tomar una decisión, si dejamos internado, si va a cirugía o si lo mandamos a la casa. Y si nos equivocamos, estamos jugando con la vida del paciente. Con la vida del Por paciente. eso para mí esa frase que vos dijiste es la que yo siempre uso, que tenemos que tomar una decisión. Y la decisión solo se puede tomar en base a la experiencia. Entonces hay que seguir estudiando, hay que seguir participando de todos los cursos, hay que ir a la guardia, porque el día que estés solo, esa decisión es terrible. Entonces hay que participar y entusiasmarse, ¿no? Sí, verdad. ¿Y cómo fue el diseño del centro quirúrgico para adaptar a los alumnos? Bueno, donde vos conociste y que estamos ahora trabajando es el tercero. Nosotros empezamos con otro grupo de cirujanos, que es mi socio de toda la vida, el doctor Roberto Venecia, que es médico flebólogo. Tuvimos nuestra primera clínica, que era un lugar muy chiquitito, tuvimos 4 años allí, después nos mudamos a otra intermedia, que tenía solamente 2 habitaciones y un solo quirófano. Y bueno, y fuimos creciendo, por suerte la gente nos fue acompañando, cada vez tuvimos más pacientes y después tomamos la decisión de desarrollar esta ahora que tiene 1.300 metros cuadrados y como sabíamos que íbamos a tener alumnos y que íbamos a tener residentes, decidimos organizar el anfiteatro. Entonces organizamos para poder dar clases y tenemos circuitos cerrados de televisión desde el quirófano hacia el auditorio. Entonces invitamos a muchos profesores, incluso extranjeros, de Bélgica, de Brasil, a operar en la clínica, de Chile. Y entonces todos alumnos residentes en el auditorio veían cómo el profesor operaba en el quirófano y eso fue realmente emocionante. Por eso el diseño fue hecho para eso, para que entre todos podamos compartir experiencia. Muy, muy bien. Y creo que esto tiene muchos resultados positivos. Sí. Sí. Y con el tiempo, vamos haciendo el aprendizaje, hay algunos errores en el medio del camino que vamos corrigiendo, pero siempre el bienestar del paciente y que los alumnos lo
puedan disfrutar también. La idea es que el alumno se lleve la motivación. La motivación para decir, bueno, esto me interesa o esto no me interesa. La motivación sería de entender que la cirugía resuelve un montón de problemas, pero que vas a vivir estresado toda tu vida y que no tenés horario. Pero esto es de la carrera de medicina. No, porque si vos haces, por ejemplo, dermatología, vos sabés que va a atender tu consultorio y va a recibir pacientes, pero nunca te va a llamar a las 3 de la mañana porque tu paciente está sangrando. Si vos tomás la decisión de hacer cirugía, te comprometés a tener que estar siempre predispuesto y con buena gana a ver a los pacientes en cualquier horario. Entonces, si uno elige otras especialidades clínicas, sabe que, bueno, va a tener una vida un poco más tranquila. Si uno elige cualquier cirugía, cualquiera, tiene que saber que se compromete a hacer las cosas bien y estar siempre atento. Se dedicar a la vida. Claro. Tiene una frase del doctor Parovecchio que habló a mí cuando me invita a ser parte de la cátedra de anatomía, que habló: medicina no es para todos, pero se vende para todos. Claro. Una vez que usted se pone su vida para medicina, es por el resto de la vida. Me parece fantástico, porque esa es la idea. Cuando uno toma contacto con el paciente, cuando empieza sus primeras cirugías, si realmente te apasiona, es para siempre. Por eso yo pienso que ya estoy acercándome a una edad de pensar en retirarme. Sin embargo, amigos míos de mayor edad me dicen, uno no termina nunca, porque por más que disminuya el volumen de trabajo de cirugía, siempre te sigue apasionando y siempre está en contacto con los pacientes y demás. Es muy difícil decir, cierro la puerta y me voy a mi casa, es dificilísimo. Sí. Vamos a otra pregunta del ¿Cómo no? ¿Te acuerdas cuál fue la primera cirugía que miraste o que usted lo estaba como ayudante, que te impactó mucho? Sí, lo que me impactó fue la primera vez que me pidieron que ayude. Yo era todavía estudiante, te dije, estaba en el último año. Y yo iba a ver cirugías a un sanatorio de acá de Rosario. Y como me veían que yo siempre estaba por ahí dando vuelta, un día cae una cirugía que es una cesárea de urgencia. El cirujano que iba a hacer la cesárea no tenía ayudante, entonces me dice, ¿vos me podés ayudar? Yo me sentí impactado porque iba a ser la primera vez que iba a participar como ayudante, que me iba a lavar las manos, que iba a todo. Y le dije que sí. Bueno, entonces para mí la primera cirugía en que yo participé como ayudante, hace de esto una enormidad de años, porque estaba en el último meses de quinto año, ayudé en una cesárea. Y ahí fue que este hombre, que ni recuerdo el nombre porque lo vi esa vez y no lo vi nunca más, me enseñó a hacer algún nudito y todo, y eso me hizo sentir fantástico. Y seguí concurriendo ahí a la casa, esperando que faltara algún ayudante y que me dijera. Esa fue la primera. Y después otra anécdota importante de esa época es que pasaron unos meses y otra vez me piden de ayudar en una cirugía de una colecistectomía. Pero en esa época la colecistectomía no se hacía laparoscópica, no existía, sino que hacía el tajo. Bueno, termina el cirujano la cirugía con su primer ayudante que lo acompañaba en todo, y el primer ayudante siempre es el que cierra la pared. Y este primer ayudante, como me vio que yo participaba también, me dice, ¿vos ya hiciste piel? Esa fue su pregunta. Y yo entendí y malinterpreté y pensé si había rendido la materia piel. Entonces dije, sí, ya hice piel. Entonces él se saca los guantes y se va, y yo me quedo solo. Él me preguntaba si había suturado piel, no si había cursado. Y yo le dije que sí, entonces él se fue. Entonces me enfrento y la instrumentadora me dice, despreocúpese que yo lo ayudo, y ella me enseñó cómo tuve que hacer mi primera cierre del celular subcutáneo y de la piel, porque el cirujano ayudante primero pensó que yo sabía y se fue. El cirujano principal nunca cierra, siempre se va, y me quedé yo ahí y digo, bueno, me tengo que animar. Y fue un shock fantástico. Sí, un impacto muy positivo. Muy positivo. Y esto que hablaste está muy importante, que hay mucha gente que mira a nosotros que de la área de la salud
la mayoría son estudiantes de medicina y médicos, pero la importancia del equipo que está cerca de... Totalmente. Nadie puede tener éxito en una cirugía solo. En este caso, yo valoro la experiencia de la instrumentadora, que me dijo, yo lo ayudo. Y ella, si bien no lo hacía, pero había visto durante años a su cirujano hacerlo y sabía 1000 veces mejor que yo. Y ella fue la primera que me dijo, mire, la aguja es así, el hilo es así, bueno, fantástico. Y ahí arrancamos. O sea, ¿y esto cuál sería el mensaje? Bueno, que tenés que estar en el quirófano, aunque parezca que estás perdiendo el tiempo, pero no, estás mirando, atento, y en algún momento alguno va a faltar y vení vos, y estás ahí. Sí. Si no estás, no te van a llamar. Sí. O sea, hay que estar. Sí. Aunque parezca que estás perdiendo el tiempo, no lo estás perdiendo, porque todo lo que estás viendo, mirando, escuchando, observando, te sirven para tener después una respuesta tuya, ¿no? Sí. Y ahora vamos a la última pregunta. No? A ver, fueron casi 80 preguntas que enviaron. Así que es un profe que representa mucho a los alumnos de cuarto año, y mucha gente envió, muchas repetidas por alumnos distintos. Ajá. Pero ¿alguna vez te sentió miedo durante la carrera o durante el estudio a punto de decir, oh, esto está muy difícil? Sí. Sí. Tengo un punto de abandonar todo y hacer arquitectura. Sí. Me pasó en primer año. En primer año, cuando yo cursaba anatomía, que antes del profesor Moretti era un año entero, tanto en la UNR, donde yo estuve como entrenador, anatomía era un fantasma. Y durante los primeros meses de cursar anatomía, yo pensaba que los profesores realmente eran extraterrestres, porque era imposible, por más que yo estuviera horas y horas leyendo, aprenderme los agujeros de la base de cráneo. Para mí era imposible. La anatomía de los miembros me parecía que era algo que yo nunca lo iba a saber. Sin embargo, bueno, persistiendo, me fue bien. Y bueno, solamente me fue mal en una materia de la carrera, que era farmacología, y me pasó por apurado, porque era la única vez que farmacología se rendía con choice, y yo pensé que lo iba a poder manejar, y no, fue la única vez que me fue mal en toda la carrera. Y fue culpa mía que subestimé la materia, pensé que la iba a estudiar en una semana, y no, hace falta muchísimo más tiempo para aprender. Pero yo creo que lo importante para el alumno transmitir es que no es imposible, aunque parezca que es dificilísimo. Ninguno de los que estamos ahora sentados acá charlando con ustedes somos gente de otro planeta. Lo único que hay que hacer es sentarse a leer, nada más. Y también considero que a mí me ayudó mucho mi grupo de compañeros. Usted tenía un grupo de estudio. Yo tenía un grupo de estudio de 5 o 6 que empezamos juntos y nos recibimos juntos. Excelente. Todas las materias, a veces no es que estábamos en la misma mesa estudiando, pero nos alentábamos, nos visitábamos y competíamos entre nosotros, y eso me empujó a que yo fuera un buen alumno, quizá porque los que me rodeaban eran mejores que yo y realmente estudiaban. Y entonces, si tu grupo de amigos se siente a estudiar, vos no te vas a ir al parque solo, entonces tenés que sentarte a estudiar vos también. Y eso es importante. Mi consejo es que se rodeen de gente que estudie, que se rodeen de gente que tenga el compromiso, y eso te ayuda enormemente a ir para adelante. El miedo lo vas a tener siempre cada vez que vas a rendir, pero yo creo que a medida que vas avanzando en la carrera y te vas dando cuenta que estudiar no es misterio, sino sentarse a leer, creo que vale la pena. Sí. Y la última, ¿qué hace para desenchufar de la medicina? ¿Tiene alguna actividad o algo? Genial. Yo, si puedo elegir, elijo el río. Vivo acá en Rosario, me gusta el río, tengo un barquito de motor, un crucerito, y cada vez que puedo me voy al río. Y sueño con el viaje a vela. Yo soy patrón de yate, de vela motor, y cuando podemos, ya lo hicimos 7, 8 veces, alquilamos un barco en el Caribe o en Brasil. Yo fui 6 veces a
ahí a Paraty, donde alquilas un velero y te pasas una semana a bordo. A veces voy con la familia, a veces voy solo con mi mujer, que también es navegante, o voy con los hijos, o sea, me encanta. Y el máximo aspiración de la gente que le gusta la vela es cruzar el Atlántico en un velero. Y eso significa que salís desde las Islas Canarias, por ejemplo, y cruzás hasta el Caribe. Bueno, es lo que voy a hacer ahora la semana que viene. Ah, va a ser. Así que va a ser para mí la meta más importante, más allá de ser doctor, más allá de ser profesor. Lograr cruzar el Atlántico en un velero para mí es mi mayor aspiración. Y eso bueno. Me desenchufa de la medicina de los pacientes y de todas las complicaciones. A ver, a usted que mira a nosotros, hasta los máximos doctores, máxima autoridad, tiene algo que lo desenchufe por un ratito para refrescar la cabeza y seguir estudiando y trabajando. Totalmente, y todo eso. Totalmente. Para mí el tema de la vela es fantástico. Sí. Ahora, llegando al final de nuestra charla, Ajá. que fue muy enriquecedora así, para todos que están mirando a nosotros, ¿qué mensaje a usted dejaría para un alumno que está estudiando pero encuentra dificultad, o gente que tiene ganas de hacer medicina pero piensa, medicina no es para mí y estoy ahí arriba de la línea, no sé qué decisión tomar? Bueno, lo que yo creo, estoy convencido, es que si vos elegís medicina y empezaste medicina, como dijo el profesor Barraco Vecchio, es para toda la vida. Sí. Medicina es una ciencia de verdades transitorias. Lo que hoy es sí o sí, que se hace de esta manera, dentro de 20 años va a ser totalmente diferente. Y lo que vos aprendiste va a cambiar. Y la única forma es estar actualizado. Vos fíjate, cuando yo empecé a hacer cirugía general no existía la videoendoscopía. Si yo siguiera haciendo cosas como cuando era residente, nunca hubiera progresado. Y hoy en día vos sabés que la robótica es algo que va avanzando y que se va a establecer. Entonces, si vos decidís ser cirujano, tenés que estar abierto a seguir estudiando toda tu vida. Mi mejor consejo es, si elegís medicina, hacelo con pasión y sabiendo que estudiar no es un peso. Es lindo aprender, es lindo leer. No es que me pesa sentarme o buscar un artículo nuevo. Para nada, uno lo disfruta. Y si encima tenés enfrente un estudiante que te está acicateando porque te pregunta, bueno, podés responder, no sé. Te tenés que meter el fin de semana a leer. Sí. Bueno, muchísimas gracias por participar. Gracias. Creo que este mensaje que dejaste al final es muy importante para mucha gente que está mirando a nosotros. Así que fue un gusto tenerlo. Muchas gracias, Gabriel. Yo lo que puedo aportar con ustedes me parece fantástico. Gracias. Bueno.